Hola, nosotros somos Jairi Leiva y Jania Rosas, y nuestro proyecto está enfocado en la tensión superficial, en la cristalización de sales y al igual que el azúcar, y ver cómo se comporta la tensión superficial con los tensioactivos del jabón, el alcohol y estas sales que vamos a utilizar. Tal vez ustedes nunca se han preguntado dónde está la tensión superficial, y pues está en cosas muy comunes, como lo son las gotas de lluvia, las burbujas, las pompas de jabón y bueno, incluso cuando lavan ropa. Entonces puede estar, la tensión superficial explica por qué las gotas de lluvia tienen esa forma. Para poder comprobar lo de la tensión superficial, hicimos diversos experimentos en los que trabajábamos con diferentes solutos. Uno de esos experimentos fue para comprobar los tensioactivos del jabón en el agua, y otro fue agregar gotas de agua a una moneda. También los solutos que utilizamos fue la halita, el sulfato de cobre, el alumbre, utilizamos azúcar y alcohol para poder comprobar la tensión superficial y qué es lo que pasaba si aumentábamos la temperatura o si cambiábamos la presión o la fuerza con la que estábamos trabajando nuestro experimento. En la mecánica de fluidos vemos lo que son las fuerzas superficiales, que generalmente se ven en sistemas más pequeños, por lo cual no son tomados con gran importancia. La cohesión son fuerzas moleculares entre líquido y líquido, la adhesión son fuerzas moleculares entre líquido y sólido, y la tensión superficial, que es la superficie de un líquido, se comporta como una membrana de tensión debido a que las moléculas del líquido ejercen fuerzas de atracción entre ellas mismas. Vemos lo que es la burbuja, la pompa y la gota. Pero ¿cuáles son las diferencias entre estos tres conceptos? La burbuja es una separación de la fase líquida de la gaseosa. La pompa es una película de líquido que separa gases. Y la gota es líquido por dentro y gas por fuera. Uno de los experimentos consistía en agregar gotas de agua en una moneda. Realizamos este experimento con varios solutos. Primeramente lo intentamos con agua normal, pero agregamos un poco de colorante vegetal para que se pudiera observar mejor el efecto. Primeramente tomamos un gotero, pusimos agua y agregamos un poco de colorante. Lo mezclamos y comenzamos a vertir gota por gota sobre la moneda, hasta que creáramos una gota de agua gigante sobre esta. Como puede verse, está comenzando a crecer y llegará un momento en el que la tensión superficial de esta gota de agua gigante se rompa y todo se derrame. La sacarosa es mala conductora de electricidad y de calor, por lo que sus puntos de fusión y ebullición son bajos. En este experimento podemos ver que la tensión superficial es muy baja. La densidad del alcohol es menor que la del agua, teniendo una menor presión y por lo tanto una menor fuerza por unidad de área, no siendo capaz de crear una membrana de tensión. Por otra parte, mientras realizábamos este experimento con diferentes solutos, obteníamos efectivamente una diferencia entre las gotas con las que podía llegar a romperse la tensión superficial. Esto se debe a los enlaces entre las moléculas. Además de que intentamos variar la temperatura para ver si la temperatura tiene influencia sobre la tensión superficial. Los enlaces iónicos son atracciones electrostáticos entre sus átomos, siendo así más fuerte que los puentes de hidrógeno, que son atracciones intermoleculares. Los enlaces iónicos del cloruro de sodio, sulfato de cobre y sulfato de aluminio y potasio favorecen las propiedades de conductividad eléctrica y permiten tener mayor tensión superficial. Los sulfatos son menos solubles y menos móviles que otras sales, excepto cuando se encuentran en disolución. Al estar hidratadas, estas pueden precipitar. Otro experimento consistía en comprobar los tensoactivos del jabón. Para esto colocamos en un recipiente un poco de agua y agregamos diamantina. Después de esto nosotros tomamos jabón líquido y dejamos caer algunas gotas sobre la superficie de agua con diamantina. Lo que se puede observar es cómo se rompe la tensión superficial
haciendo que la diamantina se mueva hacia las orillas. Tensoactivos actuando sobre este fluido van a disminuir las fuerzas de atracción moleculares sobre la superficie. Esto va a disminuir la tensión superficial y esto se debe a que el ángulo de contacto es menor al ángulo de 90 grados, permitiendo que el líquido moje mejor. En este experimento se puede apreciar cómo la tensión superficial disminuye. La explicación para esto es que en el caso del agua se debe a que la molécula es de carácter polar. La diferencia de polaridad es la responsable de que las moléculas de agua se atraigan entre ellas. Este fenómeno es conocido como cohesión. La existencia de una gran cohesión entre las moléculas de agua explica que cuando vamos añadiendo las gotas sobre la moneda, estas no se mantengan separadas, sino que se junten en una única gota cada vez más grande. También la curvatura del agua es a causa de la cohesión, ya que las moléculas que están situadas en el interior del líquido están rodeadas de moléculas de agua por todas partes, y como las fuerzas de cohesión aparecen en todas las direcciones, la fuerza resultante a la que están sometidas es cero. Por lo tanto, la cohesión ocurre solo de manera horizontal y hacia abajo, ya que arriba tenemos aire, y en ese caso la fuerza neta en los laterales se anula y por ello la resultante de las fuerzas de cohesión va dirigida hacia abajo, es decir, hacia el interior del líquido, y esto es lo que provoca la tensión superficial. De igual manera, con los otros solutos sucede que la tensión superficial se debe a los enlaces que tengan entre sus moléculas. También pudimos ver que la temperatura es un gran influyente debido a que si está más caliente la tensión superficial es menor. En este caso tiene menos resistencia y la gota se rompe más rápido. En la recristalización de sales fueron formados a temperatura ambiente de aproximadamente 23 grados centígrados a 26 grados centígrados y una presión atmosférica de 0.8 atmósferas. Esto para evitar que con altas temperaturas se sobresaturara la disolución y no se llevara a cabo el proceso de recristalización. La constante de equilibrio depende de la temperatura y presión, para un intervalo de 25 grados centígrados aproximadamente. La variación de la constante con la temperatura se calcula con la ecuación de Van 't Hoff. Esto es de utilidad para los problemas de formación en los minerales sintéticos. La tensión superficial entre el cristal y la superficie permite el entendimiento de la porosidad en las rocas, aunque es complejo por tener mayor rigidez en los sólidos que en los líquidos o gases, siendo así muy complicado poder medir el ángulo de contacto. La precipitación de estos depende de la concentración, temperatura y presión. Los enlaces iónicos de las sales fortalecen la tensión superficial, aumentando la presión de cristalización. Uno de los ejemplos o aplicaciones que podemos tener para la tensión superficial es en la refinación del petróleo, debido a que durante los procesos este es sometido a diferentes temperaturas y puede afectar la tensión superficial en cada una de sus etapas y puede que esa disminuya o aumente. La tensión superficial juega un papel importante en la formación de rocas vesiculadas, porque las burbujas de agua, de vapor de agua que se liberan en la gasificación determinan lo que es la durabilidad y permeabilidad de estos materiales. Un ejemplo de estos son las geodas, ya que por un orificio pequeño que se hace gracias a estas burbujas, permite que la solución de sílice pueda adherirse a las paredes del interior de la roca. Esto con un crecimiento de estratificación de manera radial y al igual que lo podemos ver en lo que son las pómez y en las escorias.